tiempo, por tanto, para abrir nuestro primer análisis del día, como suele ser habitual cada martes. Lo hacemos con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. José, muy buenos días. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Arrancamos una mañana con esos ecos en los que parece repetirse ese mensaje en las distintas voces de la Reserva Federal. Hay que hacer más, queda trabajo por hacer, la inflación sigue obstinada. Este miércoles vamos a conocerlo, tanto la general como la subyacente, pero que el final del ciclo de subidas está más cerca. ¿Cómo vas interpretando esos mensajes y qué esperas, mirando además a esa referencia al dato de inflación de este miércoles? Bueno, pues sí, la verdad que no es sorprendente, ¿no? Yo creo que ya vimos a Jerome Powell en las últimas reuniones hablando de que la inflación subyacente estaba siendo demasiado pegajosa y que sería necesario, a pesar de la pausa actual, ¿no? y de escalonar un poco los tiempos y esperar y ver a ver cómo evolucionan los datos macroeconómicos de la economía americana, pues que sería probablemente necesario, habló de 2 o 3 subidas adicionales y bueno, pues el resto de miembros del Banco de la Reserva Federal van en esa línea también, ¿no? Al final estamos viendo pues que el mercado de empleo sigue muy robusto y lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Mientras el mercado de empleo sigue muy robusto, el sector servicios sigue muy robusto y al final la inflación subyacente pues se mantiene y no se doblega, ¿no? Y al final pues es un poco la cadena de actos que precede a que el discurso hawkish se enquiste o permanezca, ¿no? Además nosotros siempre hemos comentado que probablemente, como los bancos centrales llegaron tarde, probablemente ahora se pasarán de frenada hasta tener asegurada que la espiral inflacionista se queda anclada y que las expectativas de inflación a largo plazo vuelven a su objetivo, ¿no? Y muy probablemente pues se pasen de frenada, ¿no? Es un poco la sensación que tenemos y, por supuesto, no esperamos bajadas de tipos de interés. Siempre hemos comentado sobre un shock externo de algún evento inusual hasta bien entrado 2024, ¿no? Y yo creo pues, que eso es lo que podemos tener por delante en el segundo semestre del año. Sí que es verdad que para este dato de inflación del miércoles se espera por un efecto base calendario cierta relajación y se espera cierta caída tanto en la general como en la subyacente y se espera pues algún mejor tono. A lo mejor el mercado lo interpreta como una señal positiva, ¿no? Pero bueno, yo creo que el discurso de los bancos centrales no va a cambiar y, como digo, a pesar de que esperamos un dato de cierta moderación en la inflación, creo que el FED va a seguir con su discurso RQR y se pasará de frenada, ¿no? Porque prefieren pasarse de frenada y anclar la expectativa de medio plazo que quedarse cortos, desde luego. Mirando a esa política monetaria, evidentemente la mirada se sitúa en lo que va a ser el daño ya que se vaya registrando en la actividad económica y, por supuesto, ya lo hemos comentado, pero hoy querría volver a mirar al impacto de lo que podemos ver en el sector inmobiliario. De hecho, esta misma mañana, y según hemos conocido cómo han ido cayendo los precios de la vivienda en la eurozona, en el Reino Unido, pero esta mañana, según las previsiones de Pantheon Macroeconomics, los precios de la vivienda dice caerán este año un 6% en la eurozona, con el Euribor tocando el 5% en un momento en el que los tipos más elevados y las restricciones crediticias van a pesar más sobre la demanda. ¿Cuál es vuestra visión, José? ¿Cuál es tu visión mirando a ese sector inmobiliario que va recibiendo el impacto cada vez mayor de esa subida de tipos? Pues bueno, yo creo que es evidente que hay una consecución de factores, que si el Euribor sube, hipotecarse cada vez es más complicado y en las economías en las que más se utiliza la hipoteca o más esfuerzo financiero tienen que hacer las familias para acceder a la vivienda, pues más complicado es que accedan a ella, ¿no? Entonces, lógicamente, la demanda se frena. Si hablas con las promotoras, te dicen que hay unas caídas de preventas del 15-20% respecto al año anterior, y si ves las cifras de hipotecas concedidas y ves las cifras de transacciones inmobiliarias, pues está produciendo esa ralentización, ¿no? Esa caída del 20-30% en las transacciones inmobiliarias y, lógicamente, eso termina por afectar a los precios, ¿no? Sí que es verdad que la evolución de los precios había sido desigual y no homogénea a nivel europeo. Sí que es verdad que en los últimos años, por la política de tipos cero de los bancos centrales, en casi todos los mercados se ha producido un fuerte rally, pero había mercados más recalentados que otros, ¿no? El mercado inglés, lo hemos comentado muchas veces, el mercado pues de los países nórdicos,
y el mercado alemán también había sufrido un fuerte rally y están experimentando retrocesos y caídas lógicas en un entorno de endurecimiento de acceso a la financiación y en un momento en el que veníamos de fuertes alzas en precio, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, en países como España, pues hay un problema de oferta, ¿no? No hay promotoras inmobiliarias suficientes para satisfacer la demanda natural y eso hace pues que pensemos que, a pesar del pasado reciente, ¿no? Y tener muy fresco el 2008 y el shock que vivimos, que al final fue una caída del 30% en zonas desarrolladas y grandes urbes y del 50-60% en segundas viviendas y costa, yo creo que ese escenario no lo vamos a ver. Yo creo que vamos a ver caídas moderadas, graduales y un ajuste racional dentro de un mercado en el que lógicamente se está enfriando y en el que se está parando, pero no vemos un shock como el que vivimos en 2008, donde había una burbuja inmobiliaria, donde había un exceso de oferta salvaje, donde había un acceso a préstamos hipotecarios subprime, ¿no? y de familias y hogares que realmente no deberían haber accedido a ese tipo de viviendas y donde vimos algunos bancos que habían prestado más de la cuenta, ¿no? Yo creo que ahora estamos en un ciclo hipotecario totalmente diferente, donde probablemente sean los países ricos los que sufran más y sean los países más modestos donde se sufra menos, ¿no? Y ese es un poco nuestro escenario. Yo destacaría también el mercado chino, ¿no? Y además hoy hemos tenido noticias, ¿no? Porque sí que es verdad que lleva un shock enorme en los últimos 3 o 4 años, un shock autoinducido por parte del gobierno chino, donde metió una serie de restricciones al apalancamiento de las grandes promotoras y de las grandes inmobiliarias y metió un frenazo en seco en el sector inmobiliario con un shock muy fuerte, haciendo unos grandes ajustes en todo el sector y frenando un poco la especulación y la burbuja inmobiliaria que había. Y ahora está tratando de hacer lo contrario, ¿no? Y hemos tenido nuevas medidas para tratar de reactivar y relanzar el mercado inmobiliario. Y yo creo que esto también es un dato importante respecto al sector inmobiliario en el mundo, porque una vez más es una medida interna, ¿no? No es una medida de tratar de relanzar el mercado doméstico y la demanda interna de China, que también lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Y por dar ese matiz de Asia, porque hoy hay noticias al respecto. Precisamente si miramos a China, estamos viendo cómo esas medidas de apoyo, decías, apoyo al sector inmobiliario, que se van a extender esas medidas y se esperan nuevas hasta finales de 2024. También estamos viendo cómo a la hora de cotizar los grandes gigantes tecnológicos como Tencent, como Alibaba, también están disfrutando de unos días en los que se cotiza también un cierto alivio regulatorio y también las expectativas de nuevos estímulos. ¿Qué destacarías de estas, por una parte, de este movimiento? Estamos viendo a Hong Kong subir con fuerza y, de alguna manera, cómo se extrapola al resto. Bueno, llevábamos mes y medio con caídas continuadas de la bolsa china y acompañado de datos macroeconómicos de ralentización fuerte en el país asiático, ¿no? Yo creo que es lógico que una economía planificada en la que sus autoridades toman muchas decisiones de estímulo o de lo contrario, ¿no? Que estén tomando ese tipo de decisiones ahora para apoyar un poco el relanzamiento de su economía, ¿no? Yo creo que vamos a ver muchas más medidas por parte de las autoridades chinas para tratar de relanzar su economía y de frenar un poco el deterioro. Tuvimos la fase post-COVID, donde se relanzó la economía, tuvimos ese efecto champán, y después de pasar ese efecto durante 2 o 3 trimestres, hemos tenido una fuerte ralentización de la economía, ¿no? Donde un poco esa euforia se ha frenado, ¿no? Y ahora, pues muy probablemente lo que tengamos en los próximos meses y sobre todo en el segundo semestre del año son las autoridades chinas muy pro mercado y muy tratando de reactivar y de relanzar su economía, y eso es muy positivo para el mundo, ¿no? Por el fuerte peso que tiene la economía china a nivel global, y eso es lo que puede probablemente suavizar que la recesión no sea especialmente profunda a nivel global, ¿no? Si la economía china, por parte de las autoridades chinas, es capaz de relanzarse, muy probablemente la recesión global pues sea mucho más moderada, ¿no? Y suavice mucho la contracción económica que esperamos pues, que se produzca a lo largo de este verano, como ya se está mostrando en muchísimos datos macroeconómicos. Precisamente, estamos justo en la antesala de la campaña de resultados del segundo trimestre. Ya estamos en lo que van a ser el comienzo del tercer trimestre y estaba señalando ese escenario de contracción económica para este trimestre. ¿Qué esperas de esta campaña de resultados y, sobre todo, lo que puede desprenderse en esos guidance que puedan poner sobre la mesa?
Bueno, pues no somos especialmente negativos porque el trimestre, la realidad es que hemos seguido un poco con las mismas dinámicas y las mismas pautas, con un consumo muy fuerte, con un sector servicios muy fuerte y no esperamos una gran debacle en resultados, ¿no? Lo que está más incierto, o sea, el pasado no me preocupa tanto, lo que está más incierto es el futuro, ¿no? Y cómo esa ralentización económica que vamos viendo día a día y esa erosión que están haciendo las políticas monetarias contractivas, vamos viéndola día a día y al final pues llegar a tener un efecto sobre las previsiones de las compañías, ¿no? Y eso es lo difícil de anticipar, ¿no? ¿Cuándo se va a producir esa debacle en expectativas de beneficios? De momento, la verdad que cuando uno mira los consensos de analistas, pues siguen positivos para el conjunto del año, ¿no? Y sí que es verdad que hasta ahora han acertado porque el primer semestre pues ha sido muy positivo, ¿no? Pero bueno, yo creo que va a ser, como está siendo un soft landing y está siendo una contracción moderada, no está habiendo una debacle o un frenazo en seco por parte de las expectativas de beneficios, pero sí que va a haber, yo creo, pues un cierto enfriamiento, ¿no? de las mismas y sobre todo, pues como digo, ese efecto champán post-COVID ya se ha diluido como un azucarillo en general en la economía o en las grandes economías del mundo, aunque ahora tengamos un poco Japón en esa fase, pero creo que a partir de ahora es mucho más incierto el futuro, ¿no? Y quizás nos veamos un cierto sesgo de prudencia por parte de los equipos gestores, porque esos efectos positivos de reopening ya han desaparecido y a partir de ahora pues vamos a un mundo de políticas monetarias restrictivas y de ralentización global, ¿no? Entonces yo creo que probablemente veamos mensajes mucho más cautos por parte de los management después de la publicación del segundo trimestre. Pues José Lizán, gestor de Reto Magnus y Café en Cuadriga Asset Managers, ha sido un verdadero placer, como siempre. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente a todos, un saludo.